Hola, en esta semana serás capaz de analizar el proceso de diseño de muestreo, la definición de la población meta, seleccionar y clasificar las técnicas de muestreo probabilística y no probabilística. También aprenderás a diseñar instrumentos de análisis e investigación cuantitativa. Los instrumentos principales que se utilizan en la recopilación de datos, cualquiera que sea su modalidad de investigación, son la observación, la recopilación o investigación documental, la entrevista, el cuestionario y las encuestas. La observación es un procedimiento fácil de aplicar, es directo y exige tabulación muy sencilla. La entrevista es una de las técnicas de investigación cualitativa. Se obtiene información que no obtenemos por la observación, porque a través de ello podemos penetrar en el mundo interior del ser humano, conocer sus sentimientos, sus motivaciones, su estado de ánimo, sus creencias, sus conocimientos y sus ideas. No es otra cosa que una conversación entre dos personas, una de las cuales se denomina entrevistador y la otra el entrevistado. La encuesta es una de las modalidades más utilizadas por empresas de mercadeo. Varían enormemente en su alcance, diseño y su contenido. De ahí la variedad de tipos de encuestas. Entre las más comunes tenemos, de acuerdo con su finalidad, las encuestas abiertas o no restringidas y las encuestas cerradas. Las primeras propician respuestas espontáneas y libres. Suelen ser más profundas y más argumentadas, pero presentan una desventaja. Se limita mucho a la tabulación. Y las cerradas, que incitan a responder en forma breve y específica las respuestas formuladas, pero se pueden tabular con mayor facilidad. La técnica de encuesta se usa para obtener información y se basa en el interrogatorio de personas a quienes se les hace una diversidad de preguntas con respecto a su comportamiento, sus actitudes, sus intenciones, motivaciones, sus características demográficas y, por supuesto, su estilo de vida. Estas preguntas se pueden hacer verbalmente, por escrito o mediante una computadora. Por lo general, este interrogatorio es estructurado, lo cual se refiere al estándar generado por el proceso de recolección de datos. Otra de las desventajas de las encuestas es que los encuestados no estén dispuestos o no sean conscientes al brindar la información deseada. Por ejemplo, en preguntas sobre motivaciones, es probable que los participantes no estén conscientes de sus motivos para elegir marcas específicas. Por tanto, no serán capaces de dar respuestas precisas a preguntas sobre sus motivos. Lo que sí es seguro es que una persona no sabe lo que quiere, en realidad, o no es consciente ni tampoco sabrá expresarlo con exactitud. También es probable que los individuos no estén dispuestos a responder si la información requerida es delicada o personal. Asimismo, las preguntas estructuradas y las alternativas de respuesta fija suelen provocar la pérdida de validez de cierto tipo de datos, como creencias y sentimientos. A pesar de estas desventajas, la encuesta es por mucho la técnica más común de recolección de datos primarios en una investigación de mercado. En la recolección estructurada de datos se prepara un cuestionario formal. Las preguntas se plantean en un orden predeterminado, de manera que el proceso también es directo. La encuesta directa, estructurada, la técnica de recolección de datos más popular, implica la aplicación de un cuestionario. Un cuestionario típico está compuesto principalmente de preguntas de alternativa fija, las cuales requieren que el encuestado elija entre un conjunto predeterminado de respuestas. La investigación se clasifica como directa o indirecta, dependiendo si los participantes conocen su verdadero propósito. Las encuestas pueden ser aplicadas de 4 maneras. La primera son las encuestas telefónicas. A la vez se clasifican en tradicionales y asistidas por computadoras. Sus siglas son ETAC. La segunda son las encuestas personales. Se pueden aplicar en casa, en centros comerciales o como encuestas personales asistidas por computadora. EPAC.
que ahora son más populares que la técnica telefónica tradicional. La computadora guía al encuestador de manera sistemática. Solo aparece una pregunta a la vez en la pantalla. La computadora verifica si las respuestas son correctas y consistentes y utiliza las respuestas conforme se registran para personalizar el cuestionario. La tercera son las encuestas por correo. Se pueden aplicar mediante correo ordinario utilizando paneles de correo. La cuarta y última son las encuestas electrónicas. Se pueden aplicar por correo electrónico o por Internet. Un ejemplo de ellas es SurveyMonkey. Las encuestas telefónicas son las más populares, seguidas por las personales y por las de correo. Las encuestas por Internet están creciendo a un ritmo acelerado. La encuesta personal, realizada en casa o en un centro comercial, permite la mayor flexibilidad en la recolección de datos. Puesto que el participante y el entrevistador se encuentran cara a cara, este último puede aplicar cuestionarios complejos, explicar y aclarar preguntas difíciles, e incluso utilizar técnicas no estructuradas. En contraste, la encuesta telefónica tradicional solo tiene la flexibilidad moderada, ya que es más fácil usar las técnicas no estructuradas, plantear preguntas complejas y obtener respuestas exhaustivas a preguntas abiertas por el teléfono. Las encuestas personales asistidas por computadora y las encuestas por Internet permiten hasta cierto punto mayor flexibilidad porque el cuestionario se aplica de forma interactiva. El investigador puede utilizar diversos formatos de preguntas, personalizar el cuestionario y manejar patrones de saltos complejos. Como no permiten la interacción entre el entrevistador y el participante, las encuestas por correo, los paneles por correo y las encuestas por correo electrónicos son poco flexibles. La mayor parte del éxito del estudio del mercado realizado con base en entrevistas depende en mayor grado del cuestionario en que se aplique y se van a clasificar de la siguiente forma: por la forma en que se plantean las preguntas, por su formato y por su orden de aparición en el proceso de la investigación. Los cuestionarios, por la forma en que plantean las preguntas, pueden ser contextuales, o sea, que únicamente utilizan palabras, e ilustrados, como los test de percepción temática, que se auxilian del dibujo para ambientar al lector y a base de técnicas proyectivas lograr las mejores respuestas. Y los mixtos, aquellos en los que se combinan tanto los textos como dibujos. Ahora bien, por su formato, estos cuestionarios se dividen en tubulares o horizontales y tradicionales o verticales. Los primeros son aquellos donde existen columnas por cada interrogante redactados en la cabeza de las mismas, para anotar debajo de ella las respuestas proporcionadas por varias personas. Y los segundos, que son los verticales, son los usuales cuando el volumen de preguntas hace impracticable el uso de tubular. Por último, vamos a ver los cuestionarios por su orden de aparición en el proceso de investigación. Estos van a ser de premuestreo y muestreo. Los de premuestreo, su utilidad es fundamental para la preparación más refinada del muestreo. Y los de muestreo, cuya preparación debe ser cuidadosamente lograda para alcanzar los grados de eficiencia requeridos durante la encuesta y el análisis posterior de los datos. ¿Cuáles son los procedimientos para la elaboración de un cuestionario? Para obtener la información requerida, depende del cuidado y el esmero con que se realice el cuestionario, ya que se necesita un gran número de entrevistadores para recolectar la información. Deben evitarse cualquier falta de claridad en estos para evitar malas interpretaciones y equivocaciones, las cuales dan como resultado una recopilación inadecuada. También es necesario organizar totalmente los objetivos informativos a obtener, ya que así obtendremos la información precisa, la cual facilitará su análisis y tabulación. Analicemos los 4 elementos necesarios para cualquier cuestionario. La primera es la solicitud de cooperación. Es importante que se determine la forma en que se prepara la solicitud de preparación.
para que la persona entrevistada vea el beneficio y despertemos su interés sobre la investigación. Para esto existen 4 métodos a desarrollar el interés de las personas entrevistadas. Uno es acudir al orgullo, a su vanidad o a su instinto de entrevistado. Otra es usar la apelación del mendigo, o sea, solicitar su ayuda. Otra es actuar como persona de cierta autoridad, usar títulos de importancia. Por último, usar la apelación larga, usar la habilidad del entrevistador. El segundo método o elemento son las explicaciones. Todo cuestionario debe llevar una breve explicación para evitar confusiones. También debe incluir instrucciones detalladas para los entrevistadores. El tercer elemento es la información solicitada, que es la del cuestionario. El cuarto elemento son los elementos de clasificación. Estos se refieren a la información relacionada con la persona que está contestando el cuestionario, como son, por ejemplo, la edad, sexo, nacionalidad o raza, nivel socioeconómico, ocupación, zonas geográficas y agrupaciones de población. Analicemos más elementos del cuestionario. Los factores de identificación. Todo cuestionario debe tener un lugar donde el entrevistado coloque su nombre, su edad o rango de edad, la fecha y nombre del entrevistador. Las palabras empleadas deben ser simples, fáciles de pronunciar y de ser posible de uso común. Debe evitarse al máximo emplear términos comerciales o de negocios y palabras cargadas o insinuantes. Por ejemplo, ¿verdad que la compañía X es la mejor en su ramo? Asimismo, al elaborar la pregunta, debe tenerse cuidado de no dar la respuesta. Vamos a ver un ejemplo. Una pregunta incorrecta sería: ¿asiste usted al cine por lo menos una vez por semana? Ya estoy dando la respuesta, una vez por semana. La pregunta correcta podría ser: ¿cuántas veces por semana asiste usted al cine? El siguiente elemento es: no debe forzarse a la persona a realizar cálculos complicados, porque esto tenderá a cansar rápidamente al entrevistado. Por ejemplo, una pregunta incorrecta sería: ¿cuántos kilogramos de azúcar se consumen en su hogar al mes? Es mejor cambiar la pregunta a: ¿cuánto tiempo le dura 1 kilogramo de azúcar? El siguiente elemento: cuando se tenga que realizar la pregunta que por su naturaleza sea embarazosa o difícil de contestar, es necesario planear su redacción cuidadosamente para evitar un gran número de contestaciones falsas. Por ejemplo, al investigar cada cuándo se baña una persona, no se puede preguntar: ¿cada cuánto al día se baña usted? Las contestaciones diario serían abrumadoras. En este caso, lo mejor es plantear la pregunta de forma indirecta. Algunos médicos opinan que el baño muy seguido perjudica la salud. ¿Usted qué opina? Esa sería la correcta. Otro elemento es que al realizar preguntas referidas a tiempo, es necesario fijar intervalos adecuados a las posibles contestaciones y a la pregunta, que debe referirse de preferencia a una fecha concreta. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que asistió usted al cine? El último elemento es cuando tratan de medirse aspectos relacionados con la calidad de un producto, o bien su sabor, su aroma, aspecto u otras características similares, es recomendable el uso de respuestas reformuladas, utilizando escalas de conceptos o escalas de valores o la combinación de ambas. Por ejemplo, muy bueno, bueno, no tan bueno, malo y muy malo. Revisemos la diferencia entre un cuestionario estructurado de uno no estructurado. El primero es un cuestionario formal que por su nombre lleva una estructura definida
la cual el entrevistador sigue las preguntas una a una y que van desde lo general a lo particular. Es el más adecuado a utilizar en las encuestas de investigación cuantitativa. El cuestionario no estructurado es el tipo de cuestionario muy informal, donde las preguntas son universales y a la vez son centralizadas acorde al tema de investigación. Las preguntas surgen según el avance del tema, donde se ha de buscar la forma de indagar mucho más sobre el mismo. Las preguntas planteadas para realizar no tienen que llevar un mismo orden y a la vez se pueden agregar preguntas improvisadas al momento de buscar datos mucho más puntualizados. Además, es el más utilizado para las entrevistas, generalmente en la investigación de tipo cualitativa. ¿Y qué hay con las preguntas? Vamos a analizar tipos de preguntas. Estas pueden ser abiertas, pueden ser dicotómicas, de opción múltiple, preguntas de batería, de filtro, de clasificación, preguntas atractivas o iniciales, preguntas indirectas y preguntas de control. Antes de que el investigador redacte cada pregunta, tiene que decidir el tipo a usar y el objetivo que debe cubrir cada una de ellas, que veremos a continuación. En las preguntas abiertas, el entrevistado queda libre de contestar en sus propias palabras y de expresar las ideas que crea convenientes. La ventaja es que permiten descubrir las causas profundas de una creencia o actitud, la dirección del pensamiento de la persona entrevistada, haciéndole expresar libremente su opinión. Son buenas como primeras preguntas, no sugieren respuestas alternas entre las que el entrevistado puede elegir. Pero la desventaja es la deformación que sufren las respuestas por parte del entrevistador, ya que muy pocos entrevistadores anotan verdaderamente todas las respuestas al pie de la letra. Una de las dificultades y gran consumo de tiempo de las preguntas abiertas en el proceso de tabulación y análisis de codificación. Un ejemplo de esta es, ¿qué opinión tiene del actual gobierno? Imaginen tabular una respuesta de ese tipo. ¿Y cuáles son las preguntas dicotómicas? Bueno, son las que ofrecen solo dos opciones, sí o no, lo hicieron o no lo hicieron, efectivo o crédito. La ventaja es que son rápidas y fáciles de manejar por el entrevistador. Su revisión y tabulación también es fácil. Permiten responder a una alternativa simple. Es el tipo de preguntas que mejor responde a las necesidades de cálculo de probabilidades. Un ejemplo es, ¿tiene usted automóvil? ¿Sí o no? Al plantear una pregunta dicotómica de tipo argumentativo, es mejor enunciar las dos caras. Pero no debe abusarse de este tipo de preguntas, pues tienden a ser monótono y aburrido el cuestionario. Las preguntas de opción múltiple ofrecen al entrevistado cierto número de opciones específicas entre las que se debe elegir una o más, según el caso. En cada caso, las opciones deben ser enunciadas al entrevistado. Cuando la lista de opciones es muy larga, estas deben ser enumeradas en una tarjeta o con ayudas visuales que puedan entregarse al entrevistado. La ventaja es que evitan las respuestas deformadas, simplifican el proceso de análisis, tabulación y codificación y además ahorran tiempo. Pero tienden a sesgar los resultados por el orden en que son dadas las respuestas alternas. Veamos un ejemplo. La pregunta es, ¿qué cigarrillos fuma usted? Raleigh, Marlboro, Winston, Delicados, Del Prado, etcétera, etcétera. Las preguntas de batería son preguntas que se integran y se complementan, constituyendo casi una sola pregunta fraccionada. Por ejemplo, ¿consume usted refrescos? Sí, pase a la pregunta 2. No, se termina el cuestionario. Continuamos la pregunta 2. ¿Qué marca? Pepsi-Cola. Sí, pase a la pregunta 3. Coca-Cola, ahí se queda. O Pato Pascual, etcétera, etcétera, ahí se queda. Y entonces la pregunta 3 es, ¿cuántos refrescos consume de Pepsi-Cola al día? Y ya podemos dar opciones 1, continúe, 3 o 5, etcétera. Pase a la siguiente pregunta y continuamos exactamente igual.
Las preguntas filtro es una serie de preguntas en tal forma que la última es consecuencia de la anterior. La respuesta afirmativa o negativa a la primera pregunta elimina o requiere a la segunda. Generalmente se utiliza este tipo de preguntas antes de iniciar una encuesta. Por ejemplo, si vamos a realizar un cuestionario sobre tabaco, debemos preguntarle a las personas: ¿fuma? Sí, hacemos el cuestionario. ¿No fuma? Es una persona no apta para este cuestionario y se desecha. Preguntas de clasificación. En algunas ocasiones es necesario conocer el nivel de ingresos de los entrevistados, su edad, religión, ocupación. Estos son temas difíciles de abordar y para hacerlo el investigador deberá tener tacto. Para ello pueden mostrarse ayudas visuales al entrevistado o pedirle que indique la letra dentro de la que se encuentra incluida. Esto es, rangos. Por ejemplo, ¿podría indicarme la letra en la que se encuentra incluida su edad? A. De 15 a 19 años. B. De 20 a 24. C. De 25 a 29. D. De 30 a 34, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas atractivas o iniciales. Generalmente, al iniciar un cuestionario se deben incluir preguntas que despierten el interés del entrevistado, aunque tengan poca o ninguna relación con el tema de la encuesta. El objetivo de este tipo de preguntas es, por una parte, hacer atractivo el inicio del cuestionario y por otra, desviar la atención sobre el tema real de la encuesta y así dejar en la mente del entrevistado la idea de la encuesta sobre diversos tópicos. Las preguntas indirectas. Cuando se investigan temas confidenciales o de tipo personal, debe utilizarse la pregunta de tipo indirecto para conocer la verdadera opinión del entrevistado. La manera común de redactar las preguntas de este tipo es haciendo alusión a opiniones o actos de terceras personas. Por ejemplo, algunas personas opinan que el servicio postal es deficiente. ¿Qué piensa usted de esto? Es conveniente incluir preguntas que nos permitan determinar el grado de veracidad o falsedad de las respuestas. Por ejemplo, ¿recuerda usted publicidad para marcas de automóviles? Si la respuesta es sí, va a pasar a otra pregunta. ¿Para qué marcas? Si la respuesta, por ejemplo, es Ford, pase a la pregunta C, por ejemplo. ¿Qué recuerda de este anuncio de Ford? Esta es la pregunta de control. Estas son solo algunas de las reglas para elaborar un buen cuestionario. Sin embargo, insistiremos una vez más en recordar que únicamente sirven como un auxiliar a la experiencia y sentido común de la persona. Otros puntos recomendables para mejorar la redacción de las preguntas es que las preguntas siguen un orden cronológico, que la continuidad de las preguntas sea lógica, no hacer preguntas que parezcan capciosas, evitar que la forma de la interrogante sea tendenciosa y que la interrogante no force la memoria del interrogado, cuidar que la pregunta no sea confusa. Y por último, que las preguntas se ajusten a las reglas gramaticales de ortografía y sintaxis. Ahora bien, el número de preguntas como unidad en la que se debe tasar un cuestionario es un mito, ya que el investigador puede hacer 3 preguntas al interrogado y le pueden ocupar media hora, o formular 10 o 15 en tiempo menor. La experiencia ha demostrado que la verdadera unidad debe ser el tiempo, de tal manera que la redacción de preguntas debe manejarse con la preocupación de no sobrepasar el tiempo máximo que el entrevistado pueda tolerar. Antes de que un cuestionario esté listo, necesita ser probado. El sistema utilizado para la prueba piloto del cuestionario es presentarlo a una pequeña muestra de personas similares a las que van a ser entrevistadas en la investigación. Es conveniente que el propio investigador participe, ya que observando la relación de unas pocas personas puede captar un cierto número de problemas imprevistos. Esta prueba piloto sirve para asegurarse que las preguntas sean claras y si están en orden sucesivo adecuado.
para limitar la extensión del cuestionario, para conocer el tiempo en que se realiza la entrevista, para averiguar las instrucciones dadas a los entrevistadores si son precisas, o para descubrir cualquier problema que pueda presentarse al editar, codificar, tabular los cuestionarios y para que los entrevistadores informen sobre las dificultades mecánicas encontradas, tales como la confusión en seguir el orden de las preguntas y la dificultad al escribir las respuestas en los espacios previos. El orden lógico más adecuado se puede determinar por medio de pruebas de cuestionario, o sea, las pruebas piloto, arreglando las preguntas en diferentes formas y elegir el orden más adecuado. Sin embargo, se pueden usar los siguientes principios como base. El primero es que la primera pregunta siempre debe ser fácil de contestar y ha de servir para romper el hielo, así como para obtener el interés de la persona entrevistada. Y el segundo, el cuestionario debe principiar con las preguntas más fáciles hasta llegar a las más complicadas, con lo que termina el cuestionario. Para realizar el trabajo de campo, el investigador requiere de entrevistadores. Es necesario que estos sean honestos e intachables y que su trabajo sea realmente profesional. Gran parte del éxito de la investigación se basa en ellos. Para realizar el trabajo de campo, el investigador tiene tres opciones. Una, puede reclutar a los entrevistadores él mismo. La segunda, puede contratar los servicios de una agencia que se dedique a la maquila de cuestionarios. Y la tercera, puede tener entrevistadores fijos. Las características y cualidades que debe tener un entrevistador son: buenas dotes psicológicas, cultura superior, personalidad atractiva, buena presentación y trato amable, facultad de adaptación. Esto quiere decir estar preparado para tratar gente de todas clases sociales. Buena memoria para estar en condiciones de complementar el cuestionario. Integridad absoluta y honestidad en el trabajo.